Bueno, ahora cae la tarde, pero también es momento de que nos encontremos de nuevo en esta nuestra sala de Así lo creo. ¿Cómo estás, María Ángela? Excelente. Y hoy nos acompaña alguien muy, muy especial, porque en lo personal es una excelente amiga. Además, maracucha, para que sepáis. Señores, por favor. Soy Cristo Es padecer. psiquiatra, tiene un magíster en medicina paliativa. Es además mi amiga y se llama Zuleima Chávez. En el episodio anterior hablábamos del miedo, tocamos el tema del pánico, ¿cierto? Y por supuesto hoy vamos a hablar de los ataques de pánico. Debo además destacar que este programa, este tema, nos lo pidió un seguidor de nuestro canal a quien me encontré en un café y me dijo, mira, yo fui quien te pidió por el canal que hablaras de los ataques de pánico. Y digo, y me dice, sí, lo estoy superando, me contó un poco su experiencia y además me hizo recordar que teníamos este tema pendiente. Pero con el episodio anterior, que espero lo hayan visto, que hablamos del corazón, de las señales del corazón y cómo cuidar nuestro corazón, hablamos también del miedo y del pánico dentro de todo ese proceso. Entonces nos ha caído como anillo al dedo, Zuleima, que hoy nos acompañes para hablar de este excelente tema. Aquí en pantalla van a ver seguramente en nuestras redes sociales, igual la de Zuleima Chávez, y pues pueden seguirla, encontrarla en Instagram. Comenzamos desde lo básico, como siempre. Bueno, ¿Qué es pánico? Bueno. Hola, bienvenida. Gracias, por fin. lo básico, el nombre y mucho gusto no lo Gracias necesitamos. por haberme invitado, amores. Qué bueno que por fin te sientes, nos Que tú sentamos debías aquí. presentarle de psiquiatra. Es psiquiatra ¿Dónde que no estudió? tiene. No, ¿dónde estudió? En Sí, la ¿verdad? Universidad del Zulia. ¿En serio? Porque En me da la ilustre. Entonces fui en yo la la que se ilustre fue. Universidad del Zulia. Universidad del Zulia. ok. Ajá. Ok. Te quería Oye, que raspar por El psiquiatra. posgrado de psiquiatría. Y el otro posgrado sí lo hice fuera, en Madrid, el de medicina paliativa. Ah, ok. Pero egresada de la Universidad del Zulia como médico y como psiquiatra. Qué De bueno. mucha Ya. orgullo. A mucha honra. Con mucha honra. Y en esa época en la que egresar en la universidad en este país era Era una nota, una era nota espectacular. enorme. Qué Pero bien no vamos a hablar de eso, porque nos va a dar no, pánico. Vamos a hablar, no, mire, es que de lo básico del pánico, fíjate, ¿no? Te puedo decir que las crisis de pánico son momentos, situaciones que se presentan de manera súbita, donde hay un miedo intenso, terrorífico, que mueve mucho la parte fisiológica, generando sensación como una sensación inminente de muerte o como que no puedo, voy a perder el control. Se con puede una cara de perder el pánico. control. Sí, Ujú, pierdes el control porque no puedes dominar en ese momento las emociones. ujú. Pero vale la pena decir que las crisis de pánico cesan entre 10 a 20 minutos. ¿Ok? Pueden durar entre 5 a 20 minutos. O sea, perdón que le interrumpa, como hablamos de cardiovascular, entonces el tiempo de duración les puede ayudar para saber que en definitiva no se trata de algo De un cardiovascular si infarto. pasa los 10 minutos. O sea, Claro. si a los 10 minutos se 20 acabó, minutos, ok. Sí, porque es que la situación es la siguiente. Las personas se sienten abrumadas, se sienten con palpitaciones, sudoración, boca seca, desespero. Todas esas son sintomatologías adrenérgicas, ¿ok? Ujú. De la adrenalina y el cortisol que se liberan en ese momento que te estás sintiendo amenazado, Ujú. ¿ok? En ese momento, las crisis de pánico son autolimitadas. Ellas no van a perdurar allí, a estar horas y horas y horas y horas, Ok. y tú, ay, me voy a morir. ¿Será que me voy a volver loca? No sé qué es lo que me está pasando. Me va a dar un infarto. Me va a dar un ACV. Bueno, Cantidad de cosas que empezamos a relacionar. exacto. Y entonces, Que siempre tiene que ver con sintomatología médica. sintomatología Me va a caer un médica. auto encima, no lo voy a decir nunca porque es muy poco probable. Ok. Entonces ellos comienzan de manera súbita, nadie los llamó. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué yo estoy así si yo estaba tranquila? Mm. Yo estaba tranquilo y de repente
de repente me siento así y debe ser algo malo que me va a dar. La gente no va a pensar en que tengo miedo a perder el control o que tengo miedo a morirme, sino que me va a dar algo malo. ¿Y qué es algo malo? Y tú puedes pasar una hora preguntándole a veces a los pacientes, ¿y qué es algo malo? Y no te dicen, No tienen un No concepto saben. claro de qué es lo algo malo. porque lo que tienen es miedo a morir y ni siquiera pueden pronunciar la palabra morir. Les da miedo pronunciar la palabra morir. Y tú le dices, ¿pero qué es algo malo? ¿Y qué es algo malo? Y yo les vuelvo a preguntar y los vuelvo a llevar. ¿Y qué pasa? No, lo peor, doctora, que me tengan que llevar de emergencia y que tengan que entrar a un hospital, a una clínica. Y digo yo, ay, ¿qué pasa si te llevan a un hospital o una clínica? Bueno, que estoy enferma. Ajá, ¿y qué pasa si estás? ¿Qué puede pasar si estás enferma? Que me tienen que dejar hospitalizada. ¿Y qué pasa si te dejan hospitalizado? Bueno, imagínese, doctora, en los hospitales se muere la gente. Todo lleva a En la muerte. casa también. Ok, pero, Más Pero rápido. todo lleva a la muerte. todo esto es para llegar a la conclusión que lo que tienen es un miedo, A que algo les va a pasar. Pero no saben cuál es ese algo. dice la palabra algo, y es que es miedo a morir. ¿Ok? Muchas veces las personas no saben identificar qué lo disparó, cuál fue el desencadenante. E incluso muchas personas pueden estar dormidos y despertarse con una crisis de pánico. ¿Ok? Pero, ¿ah? ¿Y qué lo provoca? ¿Cómo una persona puede llegar a tener ataques de pánico? Ok. Antes se desconocía esto, porque esto parece que es relativamente nuevo, hablar de pánico. No, nada nuevo. Lo que pasa es que antes le decían otras cosas, le decían patatús. Cuando llegaba una emergencia y veían a alguien, ¿qué tiene? Un PTT, ¿no? ¿Y qué es un PTT? Un patatús. Patatús. O sea, Claro, al final es difícil de diferenciar de otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, porque si la crisis de pánico se supone que tiene una duración limitada, Sí. pero la ansiedad, o sea, un paciente que es muy ansioso puede que se confunda, digo yo, ¿no? Se sí, podría confundir. se puede confundir. Lo que pasa es que un ataque de pánico, una crisis de pánico, puede ocurrir en una persona normal, entre comillas, Ah, digamos, ok. ¿no? No ansiosa. Le puede ocurrir a cualquier persona que no sea ansiosa y Va. que no sufre de crisis de pánico 2, 3 veces en la vida o en algunas oportunidades. Y básicamente cuando hay una situación estresante y una vez que desaparece esa situación estresante, Está bien. desaparece el ¿Es pánico progresivo? y no vuelve a dar. ¿A qué me refiero con progresivo? Ajá. Que me dio una crisis o un ataque de pánico y de repente empieza a ser más frecuente hasta que ya no quiero salir de casa. O encima me voy como encerrando hasta en mí, en sí mismo, la persona, porque está profundizándose la situación. Pasa. Sí pasa y pasa en este sentido. Y es bien importante porque aquí vamos a determinar las clasificaciones, ¿no? Ujú. Una persona puede tener un ataque de pánico en cualquier momento en la vida y no necesariamente sufre de ansiedad y sufre de un trastorno de pánico. ¿Ok? Y son amiguitas, Una crisis ansiedad y pánico. total, se acompañan. ¿Son hermanitas? Son hermanitas del alma. Del alma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya tú presentas una crisis de pánico y tú se te repite y comienzas a tener miedo a que se presente nuevamente la crisis de pánico Ujú. y estás entonces a expectativa pendiente que no me vuelva a pasar, que no me vuelva Me a va pasar. a repetir, aunque Entonces, no me ha repetido, pero me va a se repetir. disparan todos esos sistemas de alarmas que tenemos en nuestro cerebro y se activa Ujú. la crisis de pánico y se vuelve a activar y se vuelve a activar. No hay un número de crisis de pánico X para decir, bueno, sí, ya esto es un trastorno de pánico. No, pueden pasar varias veces en una semana, incluso varias veces en un día o varias veces en un mes. La situación es si ya tú quedas con el miedo a que se repita e incluso puedes presentar como acompañamiento agorafobia, que es un miedo a que te dé una crisis de pánico y Estando estés solo. en un lugar, ya sea que estés solo o acompañado, pero que estés en un lugar X. Puedo poner un ejemplo de una Claro. paciente que me dice, doctora, yo estoy sufriendo crisis de pánico y la primera vez me dio en la cocina. A mí también me da. Entonces,
Por eso que no ¿sí? entro. También, sobre todo cuando hay que lavar todos esos platos. Ay, no. A mí cada vez me están dando más pánico entrar a la cocina. Por ¡Qué eso que fastidio! yo- Uno no sabe cuándo va a salir. Por eso es que yo no entro. No. Es que cocinar y lavar los platos, no. Ay, no, ese pánico sí lo tengo desde hace mucho tiempo. Yo Hace cocino, pero no lavo plato. Hace mucho tiempo. Entonces, ese paciente me comenta que la primera vez le dio la crisis de pánico en la cocina y ella comienza ahora a evitar ir a la cocina. Porque fue allí. Terrible para esa familia. Porque la primera vez fue en la cocina. ¿Dónde estamos las mujeres todo el tiempo? En la cocina, ¿verdad? Ay, si no hubiese sido en el baño, no va más al baño. No va. O sea, Entonces, a ese no, a otro baño, pero a ese no va a ir. Porque hace una asociación Claro, con claro. el lugar y Total. comienza a tener miedo que le den allí, que cuando llegue allí le vaya a dar porque allí le dio. También tuve un paciente que hizo una crisis de pánico cuando se hacían esas colas en el Hogar de Pelayo. No sé si recuerdas esa época que estaban construyendo los elevados sí, y como se hacían unas no. colas inmensas y en esas colas que pasábamos horas, él tuvo una crisis de pánico y él evita por sobre todas las formas de pasar por la Hogar de Pelayo. Entonces Casi comienzan a asociar lugares y a pensar que en ese lugar le puede dar una crisis de pánico, que nadie lo va a poder ayudar, o que va a hacer el ridículo, o que va a caer al piso y que le puede pasar algo peor, Ujú, o sencillamente que se va a morir. ujú. Pero lo asocian con un lugar y esa es la agorafobia. Entonces comienzan a evitar. Comienzan a evitar en lugares donde haya mucha gente porque se comienzan a sentir como que algunos piensan que es que van a hacer el ridículo, que van a caer al piso, que todo el mundo los va a ver tirados en el piso o que simplemente pues va a morir allí delante de todo el mundo, muchas cosas que vienen a su mente. Imagínate, ¿Ok? qué vergüenza morirme y se me vean. Entonces, Pero si tú vas Es un chiste, que te vas a qué quedar pena viendo que me muera ahí. Ay, pero me voy a quedar aquí a ver quién se ríe de mí. mira, y si me muero y me matan, Y si me matan, me muero. me muero. Así se hizo famoso un político muy triste. Muy triste. Me da Para pánico, nosotros me da un los poco de perezosos, pánico. Nosotros los Cosa perezosos, cirugía que se hizo Manuel Rosales. Estamos hablando de Manuel Rosales. La momia. Horrible. Ay, yo te iba a decir, no puedes decir nombre, no, ya veo que es un sí, hemos podido decirlo. Pues claro. Ah, claro, pero por favor, A te mí acuerdas ya no, horroroso. le da la gana. Sí. No, yo Él tiene que estar hubiese, vivo yo todavía. le Él tuviera tiene que pánico a mi cirujano plástico después que me hicieran cosas como esa. Claro. Entonces, Para poner un poquito de chiste, pero lo del pánico es vale, bastante. es bastante serio. Ujú. Y muchas personas no entienden el sufrimiento que lleva esa persona que está sufriendo la crisis de pánico y a veces piensan que lo que es una manipulación o una exageración, pero lo que está sintiendo es algo muy intenso. Entonces, fíjate, la crisis de pánico puede ser una crisis de pánico esporádica que le puede dar a cualquier persona y no está presentando ningún trastorno de pánico. Puede ser dentro de la normalidad, Sí, entra. y a lo largo de tu vida puede pasar en varias oportunidades. La situación se resolvió, desapareció. La persona que tiene un trastorno de pánico, entonces luego de una crisis de pánico queda tan afectado por lo horrible que se siente, es tan feo lo que se siente, que luego las personas quedan con un miedo terrible que se repita. Y ese miedo terrible que se repita hace que se desencadenen nuevas crisis y nuevas crisis. ¿Ok? Sentía yo, y te atajo aquí, porque Ajá. sentía yo que la persona que nos propuso este tema Ajá. en el canal, escribió y luego me lo conseguí en la calle, como expliqué al principio, sentía yo que estaba ávido de información. Sí, es muy Es que quizás importante. está creyendo una cosa y es otra. ¿Cómo sé Sí, yo? hay a pesar de que esto es algo que se ha hablado muchas veces, en muchas oportunidades, y que es un tema bastante interesante, a mí me apasiona y me encanta, no todas las personas tienen la información suficiente. Y como nunca lo habían sufrido, no se les había presentado, no le prestaban atención y lo veían como una exageración. Las mismas personas que han tenido ahora pánico, que tienen ahora pánico, criticaban a otros que les haya pasado, y entonces no le prestaban atención y en el momento que les ocurre, lo primero que piensan que no es una crisis de pánico, sino que me va a dar un infarto, me va a dar un ACV, me voy a morir, ¿ok? Me voy a volver loco.
pero no piensan que están teniendo una crisis de pánico. Y que fácilmente tiene solución. Y O que hay, fácilmente o que hay una hay solución. una solución, a veces no es tan A fácil. veces no es tan No fácil. es tan fácil, muchas personas les cuesta entender el proceso y actuar los mecanismos necesarios para mejorar, ¿ok? Entonces allí hay también ¿Se un puede punto controlar algo importantísimo. que te descontrola todo el cuerpo? Sí, Porque sí dudas, se puede controlar. lloras, crees que te vas a morir, las palpitaciones, Sí, no se sabes puede. lo que realmente te está ocurriendo. Sí. Todo eso es un descontrol sistémico profundo, ¿eh? Sí. ¿Se puede esto controlar? Sí, claro que se puede controlar. ¿Cómo? ¿Haciéndolo Mira, consciente? haciéndolo consciente, no solamente haciéndolo consciente, aquí hay que poner muchos mecanismos a trabajar. Por supuesto que nosotros tenemos ciertas conductas que disparan una sensación que se convierten en una amenaza, en una señal de Ujú, amenaza. ujú. Y así lo lee nuestro cuerpo. Y no solamente conductas, sino también pensamientos catastróficos, pensamientos intrusivos, donde me va a dar esto, me va a pasar, lo voy a perder todo, me van a dejar, me van a abandonar, o sea, Me estoy volviendo me loco. estoy volviendo loco, La familia me dependiendo va a de qué es lo empezar que a está excluir. ¿Cómo me disparando. van a ver? Ajá. Que si Entonces, aquí me muero, eso van a reír de mí, imagínate tú. sí. Entonces, hay que trabajar varios mecanismos, pero quería aparte decir que las crisis de pánico forman parte también y acompañan los trastornos de ansiedad. Disculpa Ajá. que le interrumpa, es justo eso o sea, ¿es determinante el tipo de personalidad para tener crisis de pánico o no? No, absolutamente. Puede ser una persona zen, relajada, que tenga una crisis de pánico, no necesariamente una persona ansiosa. No necesariamente tiene que ser una persona ansiosa, porque ya ahí estoy comentando, pues ya una persona que tiene un trastorno de ansiedad ya tiene como un terrenito abonado para presentar Caminito ya más crisis de directo. pánico. Ya, Que ya claro. ahí, a la crisis de pánico dentro del trastorno de ansiedad viene siendo como un síntoma, ¿sabes? Ok. ¿Ves? Entonces es como una escalada más allá de la ansiedad habitual que tiene esa persona. Claro. Y que ya hablar de Un un pasito trastorno de más. ansiedad Se compró es la una tarjetica, pues. sí, que ya tiene años con problemas de ansiedad, que se preocupa exageradamente por todo, la ansiedad es generalizada, o sea, me Ujú. preocupo exageradamente por todo, por si llego tarde, por si esto, por si, no sé, que me va a agotar el trabajo, y si están votando gente y me votan a mí. Bueno, hay personas que se preocupan por el tiempo, ya es tarde, no Por me lo llego, que no ni sé qué. siquiera ha sucedido, ni va a Por lo que no. suceder. Y esa es la parte que siempre viven como a futuro. ¿Y si pasa esto? Y se ¿Y pierden si el me aquí. pasa lo otro? ¿Y si todos son ese y si condicionante de algo que no ha ocurrido? Porque precisamente una crisis de pánico te da en un momento que tú te sientes amenazado, pero no hay una amenaza real. O probablemente puede haber una amenaza real y puede desencadenar una crisis de pánico, pero muchas personas que están es porque no han tenido, ni siquiera tienen una amenaza real. Fíjate que cuando yo conocí hace algunos años, y Ujú. voy a contar esta experiencia, conocí de la crisis de pánico precisamente por el esposo de una amiga, omito nombres y todo porque Por supuesto. ellos se fueron del país y tiempo después de estar ya instalados donde están, comenzó a tener la crisis de pánico. Sí. En ese momento yo que con cierta frecuencia en aquel entonces viajaba y los visitaba, cuando yo llegué de visita me dijeron, mira, estamos enfrentando esta situación y me explica. Ujú. Yo no sabía, no tenía ni idea de qué estaba pasando o de qué se trataba, ¿no? Realmente, porque no había como mucha información, ahora como que se maneja más. Se maneja más. Y salimos una noche a divertirnos, pero mi amiga y yo es como cuando María Ángel y yo nos conseguimos. Tenemos Ok. o tú y yo nos conseguimos, Sí, 1000 cuentos. 1000 cuentos, sí. Y a mí se me Horas. olvida que está por allá, Héctor. Pasamos 4 horas. Y Taca, taca. mira, y vamos a desayunar y nos da la hora del almuerzo. Y Claro, y claro. seguimos. Sí. Y bueno, y así. Y cuando nosotros hacemos así, salimos a comer. Nosotros, nuestra comida, nuestra pizzita. ¿No? Y fulano, que estaba pasando la situación, Claro. se nos ha perdido. Se había escondido en un jardín del restaurante donde estábamos. Sentado, metido en los arbustos, Con una crisis total. con la crisis. En ese momento no puede. Y llegó no puede. esta persona a estar en silla de ruedas. Wow.
porque fue como profundizando, paralizando, paralizando. Entonces, puede ser tan profundo al Porque no manejarlo adecuadamente. sí, puede ser tan profundo porque además las personas pueden comenzar a presentar somatización como hay algo Esto añadido. pasó. Hay una somatización, incluso es lo que No pasa querer es, salir de la casa, no querer sí, salir de la habitación. No, pero bueno, la esa es la somatización. agorafobia. Y que las Esa otras personas tampoco salieran. es la agorafobia. Eso es la agorafobia. Porque Que empezaba no a pensar salen no de la solo que le pasaba a habitación, él, ¿no? sino Claro. lo que podía Le pasar podía a pasar los a su hijos. hijo, a su esposa, a su esposo, o sea, ¿sabes? Y van ampliándolo. Y llega un momento que quedan aislados, que no salen, se encierran en una habitación y no pueden quedar solos porque De esa tienen puerta miedo, para afuera les puede pasar cualquier cualquier cosa. cosa. Incluso dentro de la sintomatología, cuando una persona tiene una crisis de pánico, bueno, todos los efectos de adrenalina y cortisol, porque bueno, ya esa es una parte que quiero explicar ya luego, pero esas personas comienzan a sentir palpitaciones, sudoración, boca seca, sienten despersonalización, como si no, yo no soy yo, no soy yo Ok. misma. Pueden tener visión borrosa, incluso no recuerdo ahorita una película, creo que era Copycat, Ujú, que había una psiquiatra que sufría de crisis de pánico y sufría de agorafobia. ujú. Y ella todo lo hacía desde su apartamento, todo lo trabajaba con computadoras y ella no O podía sea, que ya salir de allí. contacto con nadie. Ella no podía salir. Resulta que en la película hay un asesino serial, Ujú. creo que era, y cuando ella tuvo que salir al pasillo, entonces ella veía el pasillo distorsionado. Recuerdo esa escena, Sí, vi esa la película, sí, cómo recuerdas. no. Es muy interesante porque allí te muestran esa sintomatología tan Que te puede llegar a bien distorsionar la bella. realidad. Toda la realidad se le puede distorsionar. Es que la realidad se distorsiona en el sentido de que hay una amenaza que no está ocurriendo, tú te sientes amenazado y no está ocurriendo, pero tú la vives. Cuando dejo de pensar, esto lo manejo yo, necesito ayuda. Mira, Porque a veces nos hacemos lo valiente. No, yo lo voy a dominar. Y lo que sí. estoy haciendo es dándole espacio a que se profundice el problema. En el momento que ya tu día a día se ve afectado, donde tú no puedes tener además el control de esa emoción, respirar, relajarte y calmarte Ujú, y decir, bueno, ya va, sí, estoy ansiosa, no lo reconozco, en ese momento me disparo, ya allí hay que buscar ayuda, ujú. porque por Es sí solo no necesario, y lo tú vas eres a psiquiatra, manejar, porque aquí te intervienen muchas es cosas. necesaria la medicación. Sí es necesaria la medicación. Porque hay que bajar, ¿qué? Los niveles de ansiedad o de estrés, ¿de qué? Cortisol, que me querías hablar de Claro, esto. porque fíjate, si yo te digo a ti, nosotros tenemos en el cerebro un sistema de alarma. Ese sistema de alarma, Ve cómo cuando se queda María nosotros, Ángela escuchando. vale, Claro. Aprende. sí, Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. sí, Es que yo soy muy ansiosa, no sé. vale. Eso se ha hablado, se ha hablado. Entonces esto te mueve un Entonces Me ella, poco. dijeron sí, que no y podía decir ella, que era ansiosa, sino que es que yo tengo ansiedad, algo así. ajá. El punto es que, o sea, Sí. Y Incluso ella hay va, personas que no pueden decir la palabra ansiedad. no, yo me adelanto ¿en mucho. O serio? sea, Ansiedad. Sí. Hay yo estoy, personas que no mira, pueden decir la palabra un ansiedad. paso adelante siempre. Entonces, por eso es que uno le Claro. da Entonces, claro. como, sí, como desespero. Pero Sí. no sé qué, al final, cuál es Bueno, el. esa es una cosa bien interesante porque ya yo te voy a estar describiendo. Nosotros tenemos un sistema de alarma en el cerebro, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos ante una situación de peligro, digamos ante una situación de peligro real, ¿ok? Nosotros estamos ante esa situación de peligro, ese sistema de alarma, o sea, cuando sentimos miedo, estoy por la calle y nos me puede sentimos venir un perro a amenazados, morderme. ajá, Vamos a poner la situación eso base. dispara, activa el sistema de alarma, ¿verdad? Y una vez que activa el sistema de alarma, se libera adrenalina, se libera cortisol Ujú, y allí comienza, la cascada. sí, allí comienzan todas las respuestas En fisiológicas. el tiempo de los motorizados, cuando uno oía la cadena de una moto, ¿Verdad uno que decía, me sí? atracaron, me robaron, me Porque, atracaron. ajá, Y ahí se te activaba todo. por experiencias previas, por Y por lo que experiencias uno de otras leía. personas, por lo que uno lee, por lo que uno escucha. Nosotros tenemos tantas amenazas en el día a día Claro. y hemos leído y hemos visto tantas cosas que no nos han ocurrido, pero que tenemos miedo que nos ocurran. Ahorita, por ejemplo, cuando uno va por la Lirio y Ujú. tú ves
que no hay luz, Ajá. tú dices, coño, pero en la casa me da la crisis de pánico. Sí. En mi casa tampoco Cuando hay. se va la luz, cuando se va la luz. Tan sencillo. Claro, que la gente se va vive la ahorita luz. y son las ¿Y 12, ya se va la cuánto luz. tiempo ahora me va a ir a Y tocar porque esta vaina? fíjate tú como ese sistema de alarma se comienza a desestabilizar porque ya esto viene repetido, ya nosotros tenemos un acondicionamiento y no sabemos en Sí, qué es un apagón. momento nos van a quitar la luz. Como la otra, no, Pues y el es como- apagón de Como marzo de hace emergencia. cuántos años. Y además que después hubo otro apagón más corto que nos hizo revivir ese temor. Ya eso es un Y síndrome de afianzar, postraumático. mira, y afianzar la experiencia. Puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir, puede volver a ocurrir, no lo pueden volver a hacer, no puede volver a ocurrir. Entonces, tenemos todas esas situaciones a nuestro alrededor y nosotros los vamos surfeando, vamos manejando, vamos dándole, pero llega un momento, por ejemplo, que ya yo veo que son las 3 de la tarde y regularmente se me ha estado yendo la luz a las 3 de la tarde, a mí me da un saltito en el estómago. No tiene que ver si yo soy psiquiatra o no. No, y tú no has Soy un escuchado la ser expresión humano común normal, ahora. común y Tú no has corriente. escuchado la expresión común. Mañana no nos pelan. Hoy no nos Mañana no nos pelan. Ah, que no lo has escuchado. Sí. Mira, Mañana no pues, pelan. hoy no se Ay, nos fueron. estamos Hoy no ya. se nos fue. Mañana. Ay, ay, No, a mí me da Porque entonces eso es como extender la angustia al día siguiente. Claro. Ay, no. Ya estás preparado y acondicionado para lo que viene el día siguiente. No, ¿Sí o no? Sí. Y entonces tú pasas por el chat del condominio. Mira, ahí. Sí. Total. Ok. Yo Entonces, soy de esos. eso Soy de esos. nos dispara y a muchas personas les dispara. A mi mamá se le dispara la ansiedad. Por eso. Ujú. Se le Claro. ¿Y cuándo va a volver? ¿Y cuándo llega? Ok. Porque uno no está acostumbrado a eso. Entonces, pero te someten a una situación. Claro. Bueno, imagínate, Pero si mira, analizamos lo que pudiera estar pasando en Miraflores después del 3 de enero, ay, no, verdad. los ataques de pánico allá de ese colectivo. Sí. Es una carrera de placer. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho muy claro. Vale. Pero es un tema, pues, después Sí. que tú ves un evento, Sí. ya se disparan las alarmas en que en cualquier momento puede ocurrir. En cualquier momento puede ¿Ah? ocurrir. Entonces, fíjate, ¿no? Nosotros tenemos ese sistema de alarma. Ante una situación de peligro, nosotros tenemos 3 tipos de respuesta. Una es enfrentar, que ahí cuando tú me dijiste si viene un perro, ok, ese es el ejemplo que yo siempre pongo cuando viene un perro. No bachi. Cuando viene un Pero perro grande. y nos viene a morder, pero nosotros tenemos un palo al lado, yo amo los perros, pero ajá, la Es supervivencia una cuestión es la de supervivencia. defensa. Es defensa, o sea, ya va, tú o yo. Yo me defiendo. Cuando enfrentamos el peligro, nos estamos defendiendo, ¿de acuerdo? Pero podemos tener otra respuesta, que puede ser, si el perro viene y tú no tienes el palo para defenderte, ¿qué vas a hacer? Corre, mi hermano, a correr. Huimos. ¿Y huimos para qué? Huimos para protegernos, para protegernos. Son mecanismos de defensa, son supervivencia, ¿de acuerdo? Y también tenemos otra respuesta, que es que el miedo nos paraliza, nos puede dejar paralizados y no nos defendemos, no hacemos nada. Y no solamente es que nos paralicemos físicamente, sino que, por ejemplo, a veces los chamos que tienen los exámenes, o te acuerdas cuando te decían, mañana hay examen en la universidad, y uno, ¿qué? Mañana, pero sí, de la clase vista. Ok. No, cuando ¿Y tú tú? te preparabas mucho para un examen, a mí me pasó eso una vez, por cierto, en pediatría. Y uno se queda en blanco. Me imagino que es algo relacionado con una crisis de pánico. Con la Te quedas ansiedad, en tiene blanco, que ver que con la no. ansiedad. Estás tan Claro. asustada con el tema que Horrible, cuando el llegó el Se momento, bloquea, no puedes pensar. Claro, cero. 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 O sea, no puedes pensar Pero y si también puede piensas. haber la respuesta equívoca, es decir, yo creo que el perro me va a morder, que el perro se está acercando porque me va a morder y resulta que el perro lo que viene es a hacer Mover cariño la conmigo y ya yo tenía como la predisposición de que este me va Pero a ya morder. tú te estás enganchando en una realidad que es la que te Por una desborda experiencia las de miedo. emociones, con una experiencia de miedo, y el perro te viene a morder. Para ti te vienes a morder. Esa es tu realidad en ese momento. ¿Ves? Entonces, ok, podemos presentar ese 3 tipos de respuestas. Y paralizarnos no es solamente que nos paralicemos físicamente, sino que, mamá, me duele el estómago, yo no puedo ir para la clase hoy. ¿Y por qué no puedes ir? No, ¿tienes un examen? Sí, tengo examen, pero tengo fiebre, voy a vomitar, ¿sabes?
y esa persona no va. Eso es paralizarse. A Y veces cuando- es inventado, tampoco me van a venir, a veces lo inventan, pero Bueno, puede ser a que veces- tenga somatización. Sí, sí, Ok. a veces las personas están somatizando, pero es porque tienen la ansiedad de no estar preparado para presentar un examen. Mm. Eso es ansiedad. Ok, pero em, el miedo como tal es malo, el miedo es malo. No. No, el miedo es supervivencia. Nosotros sin el miedo no podemos vivir. Ujú. No nos Eso defendemos. de para adelante, para todo, no, tampoco. Y vas para el No. Mueres más centro, rápido. vas para el centro con una cadena de oro, pues. Ajá. Pues no. Te mueres más rápido. O sea, O sea, tampoco le... claro, por eso el miedo es lo que te, pero lo que pasa es que el error está, supongo yo, cuando el miedo no se relaciona con el estímulo real. O sea, Ajá. cuando el miedo es demasiado grande o es anticipado, digo yo. Bueno, O sea, el miedo anticipado tiene que ver con ese miedo al miedo. O sea, no quiero que me dé miedo. Entonces Ok. me Estoy anticipo. teniendo miedo ya. Y me anticipo y ya Ok, tengo miedo, ok. ¿verdad? Y por supuesto que sí, que tiene que ver que la intensidad del miedo que tienes o de la respuesta que tú estás teniendo no se corresponde con lo que verdaderamente está ocurriendo. Eso es característico de las crisis de pánico y de ansiedad. ¿Ok? Entonces, el tiempo. Son cosas tan básicas a veces Ujú, sí. que le activan a uno tonterías en el cuerpo, Vale, ¿verdad? pero Ciro, ¿qué pasa? Aquí vienen muchas cosas más allá, porque fíjate, el inconsciente se cree lo que tú le estás diciendo. Ujú. O sea, yo generalmente hago un ejercicio en mi consultorio y yo le digo a los pacientes, imagínate que tienes un limón, está verdecito, los voy llevando, un limón que está verdecito, tú lo tocas y dices que tiene bastante jugo, les digo que lo corten, que vean que sí que está saliendo un charquito de jugo, y luego que les voy describiendo todo, Para que tenga la experiencia sí. completa. y la persona comienza a salivar, Ah. ¿sabes? Y yo siempre salivo, y a veces hay pacientes que están tan ansiosos que no pueden salivar. Porque están tan ansiosos que lo que tienen están es pensando, ¿por qué la doctora me está diciendo esto? ¿Por qué me va a preguntar? ¿Y será que me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿será que así estoy loco? Yo me trago ese jugo de limón, yo no. Pero resulta, Si ella me está haciendo esto para que yo me trague el jugo de limón y me desmaye aquí. no, y si yo, entonces la persona, Porque hay gente así. claro, sí, sí. Y cuando el cortisol está muy alto y ahí entramos no en le da otra tiempo de sustancia, razonar, esta boca seca. no le da tiempo a razonar, entonces, y le queda la boca. Entonces yo le digo, mira, vamos a ver y tal. Cuando la persona me dice, doctora, sí, tengo la boca vuelta a agua, y que tú te comiste un limón, no me lo comí, pero tu cerebro se La lo comió. experiencia Tu tuvo. cerebro se lo comió y le Por envió eso la que la información gastronomía a las es lo que glándulas es. salivares para que secretaran saliva porque te estabas comiendo un limón. Ahora, imagínate tú que tú pasas todo el día enviándote una serie de información de cosas que te pudieran llegar a pasar. Y te has perdido todo. Y ni Pero hasta siquiera el solamente viaje. esa parte, porque tú te dices, ay, yo sí seré boba. Ya por ahí te estás enviando la información que te la estás creyendo. Ay, yo sí soy boba, todo se me cae. Ay, no, y voy a llegar tarde. Y cuando llegue tarde, seguro que no me van a dar a mí el trabajo, seguro que se lo van a dar a otro, porque ya yo voy a llegar tarde, ya yo no voy a poder. Y Voy no a sé llegar qué. tarde y me Y va a cuando- eso es lo que me pasa. Voy a llegar tarde. El paciente seguro me va a llegar tarde y me va a colapsar el día. ya el primer paciente 9 de la llegó mañana yo no he tarde. llegado y ya. No, si me llega el primero, por favor, no me lleguen tarde. Ay, por favor, los pacientes no lleguen tarde, vale. A mí me llega el Cónchale. primero tarde y yo paso. Los médicos tampoco. No, yo no- Nosotros yo no también llego- sentimos ansiedad. Claro. También sentimos pánico, somos seres humanos. Y a veces nos llegan tarde los pacientes y entonces nosotros tenemos que correr a todo el mundo. ¿Cómo Ok. comenzamos a enfrentar y a cerrar esto como un tema para superarlo? Ok. Porque hay gente que se queda enganchada ahí. Sí. Y hay gente que se queda enganchada y hace ciclos y ciclos y ciclos. Yo tengo que poder solo. Yo puedo sola. O sea, ¿qué puede hacer? Disculpa que le interrumpa. Ajá. Ese muchacho que le preguntó a Ciro. O sea, si ya le pasó, no sabemos si está en tratamiento o algo. ¿Qué Ajá. tú le recomiendas? Vamos a asumir que no está. ¿Qué le recomiendas a él? A lo mejor ha tenido una, dos o no te dijo. Sí, ha tenido varias situaciones. Ok. No, pues en este caso es recomendable que vaya a la No, yo le consulta. pregunté que si estaba en tratamiento y está me en dijo que tratamiento. estaba. Sí. Ok. Que estaba Así es, recibiendo que sí. Si tratamiento. está recibiendo tratamiento, muchas veces los pacientes llegan y dicen, mira, yo no quiero que me pongan medicamentos Medicación. porque esos medicamentos son drogas y que yo ni que fuera
de esas cosas blancas ni nada de eso. Eso No, es también, medicamento. también creo que le tienen miedo porque también como baja bastante los switches, porque a mí me han Sí. mandado, o sea, uno queda, o sea, yo he tomado medicación psiquiátrica, por decirlo de un forma, y tú estás en off los primeros días. Claro. Entonces los pacientes, creo yo, que le tienen mucho miedo a eso. Dicen, no, es que yo Sí. yo no quiero estar como dormida. Bueno, se Sí, supone yo no Si quiero no le estar bajas acostada, los yo no niveles. quiero estar, pero es que hay que explicar, que es por eso necesario es tan eso. importante explicarlo, porque nosotros necesitamos trabajar sobre los neurotransmisores, necesitamos trabajar sobre esas sustancias que se están disparando y que ya ahora se sabe que no solamente están en el controlarlos. cerebro, los receptores, o sea, donde se enganchan las moléculas que traen la señal de las emociones. Todo el mundo pensaba que nada más ocurría en el cerebro y eso no ocurre solamente en el cerebro, ocurre también en la micro, claro, en la parte en la parte cardíaca, o sea, no solamente está en el cerebro. Y cuando hay una crisis de pánico, se activa todo y eso es así al unísono. Y en el episodio anterior que hablábamos con el doctor Pedro Cabeza, Cabeza. hablábamos de precisamente esto y por eso hacíamos referencia al pánico. Una persona que ha tenido un evento cardiovascular queda con miedo. Con miedo. ¿Sí? Es como que se le instala un miedo a que primero puede volver a ocurrir. Sí. Porque dicen que si son después de 3 ya no tiene más oportunidad, ¿no? Correcto. Esas Hay son unas cosas eso es locas que se también dicen por- sin base Sí, pero también o hay sin una responsabilidad. condición muy o sea, muy con el infarto o con la situación cardíaca que se presentó, se mueven neurotransmisores también y eso hace que yo soy partidaria que una persona que haya tenido un infarto inmediatamente le coloquen antidepresivos y ansiolíticos. Sí, Lo dijo el sí, doctor. lo dijo el doctor. Sí. Pero, ¿cómo aprender a muchas no veces vivir no lo con hacen ese porque miedo y entonces- superar ese miedo? Porque entonces Claro. dice, ¿y si este antidepresivo me va a afectar lo que me acaba de pasar porque acabo de tener un infarto? Bueno, porque es la lo que- gente ahí es pone donde- toda su vida en torno a un evento. Sí. Por eso tiene ansiedad, por eso tiene Bueno, pero crisis es que de pánico. imagínate tú que esto incluso va más allá, porque yo he tenido muchos pacientes que van con un miedo a tener un infarto porque su papá o su mamá falleció por un infarto y entonces cada cosa que le dé un dolorcito en el pecho o que sienta algunas palpitaciones, ya es un infarto que me va a dar y ya yo voy a morir. O sea, ni siquiera es la misma persona Me que agarró le la vive, herencia. sino que queda también en la familia la herencia. Ajá. Entonces la gente, que no es que, mire doctora, es que mi papá murió de un infarto. Y yo, bueno, mi amor, pero tu corazón está bien, todo Claro. esto está bien, ya te hicieron tus evaluaciones. Yo les digo a los pacientes, y se los voy a decir así, muchachos, no gasten tanto dinero yendo a hacerse exámenes. Vámonos a un café, me brindan un café, nos tomamos algo, 4 nos horas, relajamos horas de conversación. Y y si ya es no- con Ciro, y te toca ahora- brindar como 5, y pero ahorran bueno. dinero, porque empiezan a ir al internista, al gastroenterólogo, al cardiólogo, y vuelven al cardiólogo. Este cardiólogo me Pero eso es dijo parte algo. de lo que te puede activar el miedo. Total. Vives metido en un médico a ver que te diga algo. Tú esperas que Porque te digan algo. además tienen tanto miedo que entonces dicen, ¿y si este doctor está equivocado? Pero No, es que tú Y si estás. me está diciendo, entonces que busca otro. Pero si tú estás Pero esperando es que que- te digan algo. Porque Este no me dijo lo que yo quiero saber. tengo que tener algo, yo tengo que tener algo, doctora, porque no puede ser que yo sienta el corazón que se me vaya a salir, que me suden las manos y que yo me ponga pálida y que me dé este dolor de estómago y que yo no pueda respirar. Yo tengo que tener algo y yo sí tienes algo, pero no es lo que Pero tú no crees. es físico, es No emocional. es lo que tú crees, porque a veces cometemos, para mí es un error decirle a un paciente no tienes nada. Ok. Que un Estoy de paciente acuerdo. con ansiedad y pánico Tiene tienes- algo. No tienes nada o biológico, depresivo, entonces, pues que- Físico. Claro, vamos o a sea, decirlo mira, así. no tienes nada. No, porque tú no tienes nada. Doctora, yo fui a la emergencia y me dijeron que no tenía nada. Me vio el cardiólogo y me dijo que yo no tenía nada. Fui con el neumonólogo y me Y esos mandaron como exámenes que, mire, de doctora, laboratorio yo no limpiecito. estoy loca. Yo no estoy loco, yo no estoy loca. Me envían para acá. Yo vine porque de verdad que ya yo no sé qué más hacer. Me dicen los pacientes, ¿ok? Y entonces le digo yo, bueno, mira, sí tienes algo, pero no es lo que tú crees. Y ahí yo invito también a los otros médicos que le digan, mira, si tienes algo y lo que estás sintiendo es real.
Esto no es ficción, esto no es mentira, esto no Pero es si una después que ha hecho una manipulación. caravana de visitas médicas, y bueno, por Dios, Todo algo lo que ahí. está sintiendo es real y los mismos familiares se molestan porque la ansiedad se transmite rapidito, el Es miedo se superable transmite un rápido. ataque de pánico Total, claro. como síndrome. Sí, como Depende del trastorno. tiempo y del paciente, obviamente. Sí, por Pero supuesto. o es más fácil que la gente se acostumbre a vivir con eso. Hay gente que se acostumbra a vivir con eso y pasa años y años padeciéndolo y padeciéndolo y aprenden a manejar cierta parte, Y pero nos gusta llamar la atención, otra ¿eh? no la terminan de Y manejar. nos gusta llamar la atención, ¿eh? Entonces, Bueno, pues es un sí, tema también, también. también eso también está metido dentro del paquete. Ujú, Hay gente que sí y hay gente ujú. que no. Pero se siguen haciendo mucho daño porque pudieran vivir mejor. Claro, A esas personas que probablemente dentro de toda esta descripción, y ya para ir cerrando ideas de lo que hemos hablado de pánico, puedan estar identificando que tienen una situación que necesita atención, ¿qué les dice Zuleima Chávez? mira, es importante venir a la consulta a hacer psicoterapia. Los medicamentos ayudan a calmar los síntomas, pero no van a resolver el problema. La psicoterapia va a la raíz. Y por lo menos a mí me encanta irme para atrás, a buscar el origen, la raíz, qué pasó, de dónde viene esto, porque sí hay origen de esto. O Ujú. sea, tenemos que hablar de Un epigenética, por decir evento, algo. No, más allá. Hablamos de la epigenética. O sea, es la información que traemos de nuestros ancestros que traemos de nuestros Mm. padres, que une 50% y 50%, y allí salgo yo. Allí me viene toda una información de todo mi clan, del lado de mi mamá y del lado de mi papá. Y hay ansiedad, ponte, hay miedos, cosas que y a lo ocurrieron. mejor estamos esperando heredar un problema cardíaco porque mi papá lo tuvo y venimos heredando otra cosa. Y no solamente eso, entonces cuando un bebé está en el vientre de su mamá, que hay una conexión tan íntima entre ese embrioncito que va creciendo y luego se convierte en ese bebé, y esa información de todo lo que ocurre durante el embarazo, los miedos de su mamá, las situaciones, si su papá a veces viene de un hogar donde hay violencia, donde hay situaciones extremas, donde hay hambre, donde hay mucha violencia o ocurrieron un accidente, falleció alguien y esa mamá estaba embarazada, toda esa información va a estar allí, toda esa información va a estar guardada y va Todos a esos quedar en miedos el y esas cosas inconsciente. Eso de queda angustia porque, que vivió en ese momento. claro, la placa neural que tiene que ver con el desarrollo del cerebro no se ha desarrollado, pero eso está en cada célula. Esa información está allí. Mira, incluso tu hermano menor no tiene la misma información genética que te dieron a ti. Claro. Porque tu papá y tu mamá fueron evolucionando y fueron Claro. aprendiendo más cosas. Y luego, cuando tu hermano viene después de ti, él va a recibir una información que tú Que no tú no terminaste tienes. de recibir Más y si todavía no nosotros está éramos de la desarrollada. época en la que será hembra o varón. O sea, Ni sabía. en teoría no viene al caso, pero en teoría el que sale de último sale mejor. Bueno, debería. Solo Bueno, claro, por el entrenamiento del me horno. pareció Mira, el horno, comprender. el horno. Y casualmente yo soy la menor. Ya va. Dependiendo de las experiencias, por favor, dependiendo de las experiencias. Ya ese horno viene más preparadito porque ha tenido Tiene más dos. información y más evolución, por eso es que vamos evolucionando. Es así como vamos evolucionando y nos vamos pasando toda esa información. ¿De En acuerdo? todo caso, enfrentar la situación para que Sí. si es necesario medicarse, hacerlo. Aceptarlo. No podemos normalizar vivir con ataques de pánico. No debemos podemos normalizar. normalizar o decir es que yo soy así. No. Nadie Porque es yo así. soy así es una justificación que te puede llevar a una situación incluso peligrosa. Ve lo que Claro. yo acabo de describir, una persona que llegó a situaciones Extremas porque el manejo del pánico probablemente Porque de en inicio ese no fue momento adecuado. pierde el control. Ujú. Ahora, fíjate una cosa, nosotros tenemos comportamientos que son señales que nos enviamos, que nos dicen que estamos amenazados. Parecen cosas tan simples y son cosas que están solapadas. Yo diría que es como una ansiedad pasiva, diría yo, donde una persona que come muy rápido, está comiendo rápido. ¿Quiénes comen rápido? ¿Por qué estás comiendo tan rápido? ¿Qué pasa?
me siento amenazado. Estás hablando de mí. Yo como repito. Porque vas a llegar tarde. Yo Llega como rápido. tarde, no va, y no sé qué. No, pero ¿por qué tú comes rápido? El cerebro lo Porque me gusta comer relaciona. caliente. ¿Quién corre? Se me ¿Quién- fría la comida y le pido. Bueno, y tienes un ataque de pánico porque se te puede enfriar. Y la gente que vive todo el tiempo acelerado, que camina sí, así. rapidísimo y todo el tiempo va así y habla rápido como una ametralladora. ¿Quiénes hablan que- así? ¿Que es están que- huyendo de algo? Ahorita hacen, no sé si vio, hay un video por redes sociales que creo que es como de una caricatura. Y la persona que está, la actriz, o sea, la actriz está como apurada, ¿no? Y entonces ella misma pasa como que detente. ¿Estás apurada? Yo, por ¿Por ejemplo, qué? yo siempre digo, ¿Qué a pasó? mí tú me preguntas, yo siempre digo voy tarde, jamás en la vida he llegado tarde a nunca nada. Yo, claro. Bueno, yo sí. O sea, entonces me doy permiso. no, Pero ya, date pero es un permiso. poco por lo mismo, Sí. me imagino que es el tipo de personalidad. Sí, Y uno está como que voy a llegar tarde. Pero Entonces fue una estás cosa que apurado, aprendiste. come rápido, te bañas Pero rápido, todo rápido. Eso, tú no naciste así. Y lo fuiste aprendiendo por el camino. Ok. Y ahora no eres Y lo libre. instaló. Y necesitas ser libre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el verdadero miedo? Ni siquiera el verdadero miedo es a morir, ni a perder, a volverme loco. Como la gente dice, o a perder el control es volverme loco. Pero en realidad es a perder el control. Los libros dicen que el miedo más grande que tiene un ser humano es a morir. Pero morir es perder el control total. Pero no, todos nos vamos a Y morir. si me enfermo, pierdo el control parcial. Pero ya va, y todos Y morimos. si me vuelvo loco, pierdo el control parcial. Pero si me muero, Porque yo supe de Matusalén que duró un poco de años, pero lo demás duramos no lo he en promedio visto 70 y nunca nunca ningún más. Matusalén Yo en la nunca vida. no Yo lo he conocí, visto- porque si yo- no, imagínate cuántos años tendría yo. Ay, no. En todo caso, Zuleima, muchísimas Ok. gracias por Entonces, acompañarnos. bueno, los invito, busquen ayuda, no se queden allí. Hay muchas cosas Para que esa y otras evaluar. situaciones, Sí. sea pánico, sea ansiedad, sea que usted siente que algo no le está andando bien, busquen ayuda. Y el problema nunca está ahorita. El problema viene quizás desde el embarazo o quizás desde antes. Pero identificar todo ese Y mapa todo es esto muy es importante interesante. llevarlo. ¿ok? Así es, así es. Así que, pues nada, los invito. Vengan a la consulta. Así Vayan. es. Así es. Bueno, y Gracias. espero que les haya servido mucho este espacio, este episodio. Uy, y que se hayan quedado hasta el final. Sí, ¿verdad? No, pero bien, bien, lo pasamos muy rico. Zuleima, muchísimas gracias por habernos Gracias a ti, acompañado. amor, gracias, mi Esperamos amor. de todos ustedes, como siempre lo decimos, sus comentarios, suscríbanse, activen las campanitas en Así Lo Creo Podcast, y si tienen alguna sugerencia, como es el caso de este programa, porque lo estamos haciendo sugerencia de una persona que sigue el canal, pues también la recibimos y con gusto nos sentamos en esta sala y la tratamos para todos ustedes. Así crecemos todos juntos. Así Zule, es. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y ahorita vamos a evaluar con aquella señora que le pareció toda la conversación. Está muy calladita, ¿no? Wow, sí, pero muy atenta. Sí. Chao, chao. Chao, 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 chao. chao. Psiquiatra. Puro loco. ¿Tú qué me estás tratando de decir que me traes Pero, puro psiquiatra, porque vamos a hablar de pánico. psiquiatra, psicólogo, psiquiatra? ¿Tú me estás queriendo decir algo? No, no será a mí.